Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente, siempre con una alegría en el corazón de poder compartir estos tiempos con cada una de ustedes. El Señor nos da este privilegio de poder estar unidas, juntas, estudiando su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración para poder empezar nuestro tiempo con el Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti te adoramos, a ti te exaltamos. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Hoy ponemos, amadas, adoremos al Señor. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularme tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirar. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirar. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Adórale con todo tu corazón. Allí donde estás, rinde tu corazón al Señor. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Oh, sí, Señor. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, Oh, aleluya. lo que Aleluya. estimaba ya no es importante para mí. Es Sí, porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Con todas tus fuerzas, dile. Te deseamos, Señor. Más que a mi vida, te deseo. Dile que lo deseas. Más Cada día te deseamos, Señor. más todavía, Jesús. Oh, te deseamos, Jesús. Te deseo más que a la vida. Te Te deseo.
Oh, te deseamos, Jesús. Jesús, Señor, Salvador nuestro, te deseamos con todo nuestro corazón. Oh, rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Oh, bendito seas por siempre. Cara a cara quiero verte, Jesús. Sí, Señor. hacia la vida, más Algún día, Señor, te veremos cara a cara, Señor. tu deseo verte cara a cara. Cada día, Señor. Sí, Señor. Con todo tu corazón, dile. Cuando Caiga ante tus plantas de de rodillas, déjame llorar pegada a tus heridas. y Que que pase mucho tiempo, y que nadie que nadie lo va a impedir en ese momento. que he esperado este momento Sí, Señor. toda mi vida. Oh, aleluya, aleluya. Esperamos ese momento, Señor. Ese grandioso día, Señor. Cuando estaremos delante de ti, Señor. Cuando estaremos allí pegados a tus pies. Señor, miraremos tus heridas. Esas heridas que fueron causas, Señor, de tu entrega por cada una de nosotras. Gracias, Señor. No nos cansaremos de agradecerte por tu gran amor, por todo lo que has hecho, Señor. Nadie, Señor, ha hecho lo que tú has hecho por cada una de nosotras. Muchas gracias, Jesús. Cada día queremos amarte más. Vida eterna. Hermanas, aquí estamos reunidas nuevamente. Y esta reunión es por Él. Esta reunión es por nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor. Aquel que nos amó primero. Y ese amor no solamente fueron de palabras, sino fueron hechos. Él entregó su vida por ti y por mí. Así que te doy la bienvenida una vez más. Y bueno, vamos a tomarnos este tiempo de compartir la palabra. Bueno, habíamos hablado que la iglesia somos los creyentes, pero hoy hay movimientos donde muchos dicen ser creyentes, pero no lo manifiestan con sus hechos. Quiero en esta tarde hablarte de un tema bastante importante. Quiero empezar con el capítulo 15 de Juan, en el versículo 20. Y este estudio tiene como título: Necesitamos arrepentimiento en las congregaciones. Se necesita un arrepentimiento en las congregaciones. No sé si en algún momento habrás escuchado si se le ha pedido a la iglesia, a la congregación, que se arrepienta. No sé si en algún momento habrás escuchado de que se ha llevado a la iglesia al arrepentimiento, se ha pedido perdón al Señor de la iglesia, que en este caso el Señor es el Señor Jesucristo, Él es la cabeza. No sé si en algún momento has escuchado que la iglesia se ha arrepentido. Posiblemente no. Posiblemente es lo que menos ha pasado y pasa. La iglesia es la que menos se cree que tiene que arrepentirse. Es más, posiblemente piensa que no necesita arrepentimiento. ¿Sí? Hoy estamos viviendo tiempos donde los
siervos de la iglesia, los pastores, ¿sí? Algunos entre comillas podríamos decir, no lleva a la gente al arrepentimiento. Les es difícil hablar del tema del arrepentimiento. Para otros, que son aquellos que lo hablan, que lo predican, que lo enseñan, se les tilda, se les llama como personas contenciosas, personas que se creen más santas, más espirituales. Eso conlleva a las iglesias a que no se arrepientan y no pidan perdón al Señor de la iglesia. No pidan perdón. El Señor nos pide, ¿sí?, limpieza, pureza. Y vemos que cuando las personas se alejan de la verdad, ¿sí?, se alejan y resbalan lamentablemente. Se alejan más constantemente y no se detienen y terminan en el camino equivocado. Lamentablemente no se convierten al Señor y buscan fuera del Señor lo que aparentemente es bueno. Que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 15. La palabra nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, dice el Señor. Entonces podemos ver que Jesús dijo, los discípulos también iban a ser perseguidos, iban a ser probados, iban a ser incluso hallados culpables y lamentablemente ejecutados. Pasó con el Señor y lo mismo Él lo profetizaba para los discípulos y podemos ver. La primera persecución ocurrió en el año 64, que duró hasta el año 68 después de Cristo. Vemos que en ese momento el gobernador era Nerón. Nerón, un hombre totalmente cruel con los cristianos, y él mandó matar muchos cristianos. Muchos creyentes fueron muertos por los soldados romanos, y entre esos cristianos estaba justamente el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo. Una segunda persecución fue en el año 81 después de Cristo, y esta persecución duró hasta el año 96. El que gobernaba en ese momento era Dominiciano. Bueno, en ese momento muchos cristianos también fueron ejecutados, muertos, expulsados de sus lugares donde ellos estaban. Estaba en ese momento Timoteo también liderando la iglesia de Éfeso, la iglesia que el apóstol Pablo le había encomendado, y lamentablemente fue muerto a golpes. También podemos ver que el apóstol Juan fue echado a una olla de aceite gigante, un aceite hirviendo, pero gloria a Dios que no le pasó nada. Salió ileso el apóstol Juan, y es por eso que este hombre dominiciano, el susto que tuvo, que terminó exiliándolo a Juan y mandándolo a la isla de Patmos. Era una cárcel donde se llevaba a todos los delincuentes, pero fue en ese lugar donde el Señor Jesucristo le dio una labor, ¿sí?, que era escribir el Apocalipsis. Lees el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 11, dice la palabra de Dios: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, decía el Señor Jesús. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias estaban ¿dónde? En Asia. Se llamaba una Éfeso, la otra Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fíjense ya la responsabilidad que le había dado el Señor Jesucristo a Juan, de que escriba lo que él estaba viendo. Después también podemos ir al versículo 19. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser,
después de estas. Quiere decir de que el Señor quería que su iglesia conozca muchas verdades y muchas advertencias también, ¿sí? Podemos ver entonces que Juan, que era el escritor, y que Cristo, que era el autor prácticamente, estaba la Trinidad involucrada en el Apocalipsis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como Juan ve al Cristo glorificado en el capítulo 1. Y podemos ver que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se habla de los mensajes a la iglesia. El Señor le hubiera podido dar a Juan la recomendación de que empiece por las cosas que han de ser, o sea, por el futuro, ¿no? Todo lo que va a acontecer, ¿no? En esa tribulación, todos los juicios de Dios. Sin embargo, el Señor, cuando le dice a Juan que escriba, lo primero que hace es pedirle que escriba a su iglesia. Entonces vemos que en el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Recordemos que en ese momento que Juan estaba encarcelado, también los cristianos estaban sufriendo persecución y aún se les estaba quitando la vida. Y es por eso que Juan se expresa de esta manera diciendo: copartícipe vuestro en la tribulación. Y hermanas, no podemos nosotras dejar de pensar lo que hoy también está aconteciendo en muchos lugares y cómo realmente los cristianos están siendo atribulados. Si bien es cierto, quizás hoy todavía podemos tener esta libre expresión de predicar a Cristo, pero también tenemos persecuciones. El mundo también nos acecha, la carne, el enemigo. También estamos siendo perseguidos, también estamos siendo atribulados. Muchos están viviendo tribulaciones. En el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se ve que él estaba alineado con el Espíritu Santo, estaba sintonizado con el Espíritu de Dios. Y ahí es donde él ve su primera visión. Entendamos que el Apocalipsis tiene varias visiones, pero la primera que ve Juan es a Cristo glorificado. Y a ese Cristo que le dice: escribe y envía estas cartas a las iglesias. Fíjense que ahí justamente en el versículo 11, el Señor se presenta como el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y Juan dice, ¿no?, en el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Sabes esa voz? Pero aún no sabía. Dice: vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En medio de los 7 candeleros. Y si tú te vas al versículo 20 de este mismo capítulo 1, fíjate lo que dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que esos candeleros, sí, que son el símbolo, representaban a la iglesia. Y dice que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En medio. Y eso, hermana, nos habla mucho. La relación que siempre ha querido tener nuestro amado Señor con su iglesia, con sus hijos, con los creyentes. Él estaba en medio. Y estas 7 iglesias en todas las épocas, en todas las edades. Porque estos mensajes a estas 7 iglesias son mensajes también para nosotros en estos tiempos. Estos mensajes perduran, están todavía, sí, vigentes para nosotros en estos tiempos. Y es allí donde él comienza a ver sus vestidos. Dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En el Antiguo Testamento los sacerdotes vestían de esa manera, con sus vestidos largos, una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. De esa manera lo ve Juan a nuestro Señor Jesucristo, vestido como un sacerdote, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y dice también: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Representan la pureza, la santidad,
Y dice, representan sus ojos como llama de fuego. Sus ojos. Esos ojos que escudriñan, penetran la vida de los cristianos, la vida de las iglesias, de cómo hoy se están moviendo. Al Señor no se le escapa nada. Él escudriña todas las cosas. Él conoce los corazones. Y sus pies semejante al bronce bruñido. Cuando hablamos de los pies, hablamos de autoridad, hablamos de poder, el juicio que también viene. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa voz potente, esa voz, esa palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que es esa espada aguda de 2 filos, que con su palabra derrotará al enemigo. El Señor, qué tremendo, está guardando su iglesia y la defiende. Está guardando a sus siervos, a sus líderes, a sus diáconos, a sus ancianos. Dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Imagínense Juan, ya un hombre anciano, y recordemos 25 años atrás, ¿sí? Allí en Jerusalén había sido prácticamente destruido con el gobernador Tito, y podemos ver todas las cosas terribles que sucedieron en ese momento. Un baño de sangre, de tantas muertes. Los judíos fueron saqueados, todo quedó en manos y en el control de los paganos. Y también los discípulos, todos muertos. El único que quedaba con vida en ese momento, cuando Juan escribe la carta, que tenía más de 90 años, era el único que quedó vivo. Qué corrupción que había en aquellos tiempos. Qué corrupción que había en las denominaciones en aquellos tiempos. Y no nos tenemos que sorprender porque está pasando lo mismo en estos tiempos. En estos tiempos podemos ver cantidad de cultos, de congregaciones, denominaciones, con un amor al dinero y no amor al Señor Jesucristo. El hombre se está denigrando lamentablemente y toma el nombre de Dios en vano y toma el nombre del Espíritu Santo, haciendo creer de que toda obra que ellos hacen viene del Espíritu Santo, y lamentablemente lo único que están haciendo es deshonrar el nombre del Señor, deshonrar al Espíritu Santo, deshonrar a nuestro Señor Jesucristo con todas los shows que hacen en sus cultos, en sus reuniones. Yo creo que Juan recordaría en ese momento que lo que Pablo dijo era lo que estaba sucediendo, la persecución de la iglesia. El apóstol Pedro también habló de la persecución de la iglesia. Judas también habló, el apóstol, el hermano del Señor, también profetizó sobre la persecución de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, hemos leído, si a mí me persiguen, a ustedes también los perseguirán. En Europa, Inglaterra era un país muy bendecido. Allí en ese lugar había un grupo de puritanos. Se les llamaba puritanos porque eran hombres fieles al Señor, pastores, siervos fieles al Señor. Estos puritanos se comenzaron a mirar que realmente en las iglesias había mucha corrupción. En cada lugar, en los cultos que ellos iban, veían las corrupciones. Por lo tanto, ellos comenzaron a exhortar a los creyentes, a los líderes, a los diferentes pastores, a los que enseñaban la palabra, a los predicadores, y los exhortaban diciéndoles que se arrepientan. Esto ocurrió en el siglo XVII después de Cristo. Dice que este grupo de puritanos les rogaban que se arrepientan. Hemos leído hace un momento que los ojos del Señor penetran, escudriñan los corazones y conocen lo que sucede. Estos puritanos comenzaron a confrontar a aquellos hombres corruptos que no enseñaban las escrituras correctamente, no hablaban del evangelio ni de los principios o patrones de santidad. El resultado
de esta exhortación de los puritanos hizo que estas iglesias se vuelvan más hostiles con ellos. Todos estos líderes corruptos, todos estos pastores y sacerdotes corruptos eligieron un día que se le conoció como la expulsión grande. Esto ocurrió el 24 de agosto de 1662. Le llamaron un día como la expulsión grande. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es expulsar a estos puritanos. Más de 2000 pastores fieles al Señor, los puritanos, fueron totalmente expulsados. Estos puritanos fueron expulsados de Inglaterra y cada uno tuvo que ir a diferentes lados. No los aceptaban en ese lugar. Y estas iglesias experimentarían el juicio de Dios. De alguna manera ellos quisieron tapar la boca de estos puritanos, pero estos fieles hombres de Dios siguieron predicando el evangelio, y que incluso comentaristas, escritores en ese momento dijeron de que todo era un desastre espiritual, que era un día fatal el que había sucedido al echar a estos puritanos. Otro hombre decía: este día debe de ser recordado siempre. Decían que era la tragedia más grande que había ocurrido. Era una tragedia tan grande, guiado por estos líderes corruptos, líderes que no respetaban al Señor y que no tenían la Biblia. Lamentablemente eran líderes que no amaban al Señor Jesucristo. Después que sucedió todo esto, las iglesias quedaron frías, los púlpitos quedaron fríos y con gente muy indiferente. La mundanalidad comenzó a reducir realmente la espiritualidad, el amor al Señor Jesucristo. Y después de 5 años, Londres comenzó a vivir una terrible plaga con 100.000 muertos por la plaga de la peste bubónica. Bueno, se dice de que una pulga picó o entró en una rata y es lo que produjo esta peste. Un tiempo después hubo un tremendo incendio. 90 iglesias se quemaron. Lamentablemente la luz se apagó para Inglaterra y hubo una cultura fría y la cristiandad se extinguió. Lamentablemente, después, con el paso de los años, estos pastores fieles al Señor comenzaron a predicar en otros lugares y siguieron predicando, porque para ellos era predicar a Cristo. Como te decía, pagaron con sus vidas, lamentablemente, pero ellos seguían las instrucciones de la cabeza de la iglesia, que en este caso la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y ellos obedecían a su Señor. Por ejemplo, hace unos años, casi 500 iglesias en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, se han cerrado. Iglesias cristianas. Y en lugar han construido 485 mezquitas. Son mezquitas musulmanas. Podemos pensar que el juicio de Dios, en lugar de tener a Cristo, tengan a los musulmanes, a Mahoma. Es triste. Es por eso que el Señor dice, no, voy a quitar tu candelero si no haces las cosas correctas. Muchos están al borde y tienen que arrepentirse. El juicio de Dios llega, hermanos, realmente. Realmente lo que está sucediendo ahora es que a muchos líderes espirituales no les está importando, no les está preocupando la claridad doctrinal y la pureza moral en la iglesia. Cristo en todo momento llama a arrepentirse, al arrepentimiento. Es tiempo que la iglesia oiga al Señor.
Y ahí vienen los mensajes a las iglesias. Fíjense que 2 de las iglesias fueron fieles. Las otras 5 no permanecieron fieles. Sucumbieron lamentablemente a los ataques corrompedores de Satanás. Estas 5 iglesias cayeron por inmoralidad sexual, por idolatría, por el paganismo, cayeron por tolerancia del pecado, por la hipocresía, tenían una enseñanza falsa, eran seducidos por el engaño de Satanás. Habían pastores que sacaban provecho con dinero y muchos se hundieron realmente en las profundidades de Satanás, como lo dice aquí una de las cartas. Y esto el Señor todo lo sabe, porque al Señor no se le escapa nada, Él lo ve todo, porque Él escudriña los corazones. Y fíjense que el Señor dice: yo aborrezco vuestras obras. Él va a juzgar las obras. Vamos a leer ahora 1 Pedro 4:17 y podemos leer lo que dice la palabra. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Primero el juicio empezará por la casa de Dios. Entonces, si el juicio comienza por nosotros, ¿cómo será para los desobedientes? Para los que están fuera, para aquellos que no aceptan el Evangelio, diría Pedro. ¿Cómo será para ellos? Fíjense que cuando Juan está por escribir los mensajes, él pensaría de que el Señor pues le diría: escribe que van a ganar, todo les va a ir bien, como hoy en día, ¿no? Muchos dicen la gloria postrera será mejor que la primera, dicen que va a ser un año donde van a haber prosperidad y bueno, tantas palabras, promesas de hombres, ¿no? Porque son promesas de hombres las que se dan ahora en los cultos. Pero fíjense que la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La palabra que el Señor usa constantemente es el arrepiéntete, arrepiéntete. Y podemos empezar leyendo desde el capítulo 2 de Apocalipsis. Si tienes allí, podemos empezar leyendo desde el capítulo 2, en el versículo 5. Por ejemplo, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. En el versículo 16 dice también el Señor: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Nuevamente arrepiéntete. En el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Nuevamente usando la palabra del arrepentimiento. En el versículo 22 dice: si no se arrepienten de las obras de ella. En el versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. En el capítulo 3, versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, se le dice a la iglesia de Sardis. En el versículo 16 también se le dice a la iglesia de Laodicea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor hablando a su iglesia. Ahora, ¿por qué se tenían que arrepentir? En el versículo 4 del capítulo 2 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué se tenían que arrepentir?
La iglesia de Efeso había dejado su primer amor. En el versículo 14, la iglesia de Pérgamo dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Detenían a aquellos que tenían doctrinas falsas. Dice que han puesto tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Esta iglesia de Pérgamo retenía a aquellos falsos, aquellos que realmente no eran fieles al Señor. En el versículo 20 se le dice a la iglesia de Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué se tenía que arrepentir la iglesia de Tiatira? Justamente porque era una iglesia corrupta, porque toleraba a esta mujer que se hacía pasar como profetisa. Esta mujer dice que les enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso era lo que ella enseñaba. ¿Por qué se tenían que arrepentir? Porque no eran fieles al Señor. En el versículo 2 del capítulo 3 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Había visto obras muertas en la iglesia de Sardis. Realmente Sardis, lamentablemente, había caído en un evangelio adúltero. Estaba muerta. 16. ¿Por qué se tenía que arrepentir la iglesia de Laodicea? Porque era una iglesia tibia, no era ni fría ni caliente. Y dice el Señor: te vomitaré de mi boca. ¡Wow! ¡Qué tremenda expresión! Y posiblemente que estas 5 iglesias que hemos mencionado, donde el Señor les llama al arrepentimiento y por tales cosas se tenían que arrepentir, posiblemente también habían allí hombres y mujeres fieles al Señor. Y se les decía, el Señor les decía que si ellos vencieren, iban a recibir recompensas. Fíjense que allí en el capítulo 2 se le dice, ¿no?, a la iglesia de Éfeso: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 7. A la iglesia de Pérgamo también se le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro. Dice: y le daré la estrella de la mañana. Otra promesa. A la iglesia de Sardis también se le promete: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. A la iglesia de Laodicea: al que venciere, versículo 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado. Fíjense todas estas promesas para aquellos fieles, que serán promesas ejecutadas en el cielo. Entonces podemos ver que el Señor primero les habla del arrepentimiento, les explica por qué se tienen que arrepentir. Y les dice a aquellos que han quedado fieles: si vencieres, te daré esto, te daré aquello. Hermanas, todo esto es para nosotras. Si somos fieles al Señor, si somos leales a Él, si caminamos en lealtad hacia Dios, el Señor trae recompensa, dará recompensa a los suyos. Entonces, ¿qué corrompe a la iglesia? La iglesia
está corrompida por la idolatría. Todo aquello que ocupa el primer lugar que no sea Dios es idolatría. La inmoralidad sexual que ha entrado a las iglesias. Inmoralidad a cualquier nivel y de cualquier forma. La adopción de la cultura pagana. Una unidad con el mundo. Concesiones con el mundo. La hipocresía, la muerte espiritual, lamentablemente es lo que corrompe la iglesia. Hay gente en la iglesia que está en estas condiciones. Hoy en día viven organizadamente, pero espiritualmente están muertos, porque se mueven como empresas. Tú tienes que dar tu cuota para que pertenezcas, seas una colaboradora en dicho lugar. Hoy así se están moviendo las iglesias, las denominaciones. Realmente están tan lejos del Señor y el Señor ha dejado a estos lugares. Entonces el Señor Jesús le dice a Juan que se arrepientan. Pero fíjense que habíamos hablado de estas 5 iglesias, las infieles, pero ahora vamos a hablar de las 2 que faltan. 2 iglesias que se mantuvieron fieles al Señor. Una de ellas es la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, y la quinta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Fíjense que Esmirna vivía atribulada, estaba sufriendo, era pobre, estaba siendo blasfemada por los judíos, se le prometió más sufrimiento, se le prometió más persecución hasta la muerte, pero esta fue fiel espiritualmente y rica espiritualmente. Por eso es que el Señor le dice allí en el capítulo 2, fíjense lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Dice: y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todas estas promesas para la iglesia justamente de Esmirna, por haberse mantenido fiel. Ahora, la iglesia de Filadelfia era una iglesia perseguida, era una iglesia que sufría también, era golpeada por los judíos, era lamentablemente golpeada por esos judíos satánicos que eran motivados por los demonios. La iglesia de Filadelfia enfrentaba pruebas, atravesaba pruebas, pero se le prometió protección y se le prometió que iban a ser fructíferas. Podemos leer allí en el capítulo 3, dice en el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Aleluya! Fíjense lo que el Señor le dice a esta iglesia de Filadelfia: que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria al Señor. La protección del Señor sobre esta iglesia de Filadelfia. Al que venciere, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y nombre
y nuevo. Gloria al Señor. Todo esto fue promesa para la iglesia de Filadelfia y que hasta el día de hoy está vigente para todos aquellos fieles al Señor, a todos aquellos que permanecen en esa fidelidad, aunque sufran, aunque sean golpeados por los inconversos, aunque tengan que atravesar pruebas, aunque tengan que enfrentar pruebas. El Señor ha prometido su protección para sus fieles. Aleluya. Entonces vemos que tanto en la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis y de la Odisea, se incluyó un juicio y a la vez muerte. Y observemos algo, hermanos. Si tú has leído la carta de Efesios, que es de 6 capítulos, puedes ver cómo empezó esa iglesia. Esa iglesia empezó con todos que eran creyentes. Todos eran creyentes en la iglesia de Éfeso. Ahora, en la iglesia de Pérgamo hubo un cambio. En el versículo 14 del capítulo 2 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y después dice en el 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las cuales yo aborrezco. Ellos retenían doctrinas falsas. Ellos retenían aquellos líderes falsos. La iglesia permitió esta doctrina falsa. Por lo tanto, ya no eran todos creyentes, sino ya quedaban unos pocos. Y si leemos en Tiatira, habían más incrédulos que creyentes. Podemos leer en la iglesia de Tiatira, habían más incrédulos que creyentes. Podemos leer allí en el capítulo 22, versículo 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiere decir de que ya estaba prácticamente quedando más incrédulos que creyentes. Ya la mayoría eran incrédulos. Y podemos ver en la iglesia de Sardis que ya quedaban pocos creyentes. ¿Y qué sucedió en la iglesia de la Odisea? Directamente no había creyentes. Podemos leer allí en el capítulo 3, versículo 15 y 16: o eres frío o caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y en el versículo 20 dice claramente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dejaron fuera al Señor. Lo sacaron de la iglesia al Señor. Por eso que el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Allí eran incrédulos. Ya no había creyentes. Qué lamentable, después que en Éfeso el apóstol Pablo, que fue el pastor de la iglesia de Éfeso, todos eran creyentes, termine como la iglesia de la Odisea, siendo todos incrédulos. Así como pasó con los puritanos, que les decían claramente: arrepiéntanse, y no quisieron arrepentirse, y luego vino el juicio. Es importante arrepentirnos, recuperar ese primer amor por Cristo, dejar que el amor del Señor realmente llene nuestros corazones. Nuestro camino es amar a nuestro Cristo de gloria. Es simplemente eso, amarle a Él. Cuando uno le ama al Señor, el resultado es un gozo inagotable. No hay mayor gozo que es amar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo.
nuestro corazón se llena de gozo. Fíjense que el apóstol Pablo predicó en Éfeso. Él comenzó allí con Priscila y Aquila, que era una pareja de esposos. Empezaron enseñando la palabra. Luego Apolos también fue un integrante más al grupo, que también era un erudito de la palabra, enseñaba la palabra. Eso lo podemos leer, lo pueden leer en el libro de Hechos. Luego Timoteo también, el discípulo de Pablo, pero que terminó también siendo un gran líder espiritual, un gran pastor. Tíquico, otro hombre de Dios. Aún el apóstol Juan, que también estuvo allí. Tremendos hombres de Dios que enseñaron la palabra, que transmitieron la palabra. Pero qué tristeza, porque aunque empezaron en gloria, terminaron lamentablemente, terminaron en deshonra. Allí en Éfeso empezó este ministerio en Éfeso en el año 55 más o menos. Y cuando Juan escribe estas cartas era en el año 90. Éfeso en el tiempo no cuidó su vida espiritual. Por eso que el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando hablamos aquí de un primer amor, hablamos justamente cuando ese amor se enfría, como en un matrimonio, ¿no? Se empieza tan lindo, con tanto amor, y a medida que va pasando el tiempo, ese amor se comienza a enfriar. Entonces vemos que, como el Señor le decía, ¿no?, a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo mantener vivo ese primer amor? Fíjense que aquí en Lucas 24:32, esto acontecía cuando los discípulos caminaban ahí en caminos a Emaús y se aparece el Señor Jesucristo, pero que ellos no le habían reconocido, pero que después, cuando el Señor Jesucristo desaparece del lado de ellos dice que se le cayeron como escamas de los ojos y mencionan estas palabras. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense, el Señor les había hablado con las Escrituras de lo que iba a acontecer. Y dice que su corazón les ardía. Qué precioso es cuando tu corazón arde. Cuando tu corazón arde para con el Señor. Y fíjense que aquí en Efesios 6:24, lo que el apóstol Pablo le dice cuando él empezó su ministerio y escribió a los Efesios, decía, gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Ese amor que no cambia, ese amor inalterable. ¿Amamos al Señor de esta manera, hermanos? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Amamos al Señor con todo nuestro corazón? Dicen los discípulos, mi corazón ardía. Te decía de que ese primer amor es como un matrimonio, cuando recién empiezan. Y la luna de miel, pero cuando se termina de la luna de miel, hoy podemos ver cuántos matrimonios se rompen en el acto. Y no solamente eso, directamente ya no hay matrimonios. Pocos son los que se casan. Entonces podemos ver de que la luna de miel se acabó en Éfeso. Y lamentablemente entraron líderes corruptos, falsos maestros, que deshonraron a nuestro Cristo de gloria. El Señor Jesucristo, cuando entró al templo y vio que el templo estaba convertido como en un mercado, dice que agarró un látigo y comenzó a dar por todo lado. Y dice la palabra, el celo por tu casa me consume. El Señor no soportaba que deshonren la casa de Dios, la casa del Padre. El Señor no ese primer amor por el Señor.
un amor en obediencia, pero también un amor de celo apasionado por la gloria de Cristo. No hay lugar que toleremos que el nombre de Cristo sea deshonrado. Hay muchos que no aceptamos cuando el nombre de Cristo es deshonrado. Es por eso que a veces uno se indigna, uno se siente mal, uno se siente triste cuando realmente el nombre de Dios es usado para conveniencia, cuando el nombre del Señor es usado de una manera trivial, de una manera tibia. Yo siento dolor cuando veo que, siendo un cristiano o cristiana, deshonran el nombre de Dios. Siento un dolor. Una iglesia puede permanecer, pero sin la presencia del Señor. Un culto, un edificio puede permanecer, pero sin Cristo dentro de ese lugar. La luz de Cristo es quitada. Y así, hoy en día, ¿cuántos lugares sin la luz de Cristo? El juicio de Dios empieza por la casa de Dios, por los creyentes. Podemos ver que el apóstol Pedro lo traicionó a Jesús, como también lo traicionó Judas. Pedro hizo lo que Judas hizo, lo traicionó al Señor Jesucristo. Y Pedro lo ha traicionado al Señor Jesucristo en varias ocasiones. Podemos leer en las Escrituras las veces que lo ha decepcionado al Señor. Sin embargo, Pedro tuvo un corazón arrepentido, mas no Judas, porque lo que hizo es ir y quitarse la vida, y hoy estar en el infierno. Podemos ver que Pedro fue una decepción para el Señor, pero el Señor lo restauró a Pedro, porque vio un corazón arrepentido. El Señor le había dado indicaciones a los discípulos que se queden en Galilea después de su resurrección. Y es allí cuando el Señor Jesucristo tiene un diálogo con Pedro y le pregunta 3 veces: ¿me amas? Versículo 15. ¿Me amas? Versículo 16. Y el versículo 17 lo tenemos en pantalla. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hermanas, el Señor, ¿qué es lo único que nos pide? Que le amemos. Que le amemos. Él no nos ha llamado para tener visiones o ser súper archi mega pastor o predicador o músico o líder. El Señor simplemente nos pide que le amemos. El llamado es amar a Cristo. Amar a Cristo. Amar a Cristo. Y hoy se han levantado una cantidad de personas, una generación nueva de jóvenes predicando a un Cristo que no es un Cristo que habla de arrepentimiento, sino un Cristo que promete gloria, que promete prosperidad, que promete milagros. Y eso es triste y es lamentable, porque hay muchos que creen a todas esas promesas de hombres y están siendo conducidos al camino del error, lamentablemente. Hoy estos predicadores pareciera que tienen todo bajo su control. La tecnología los ayuda muchísimo. Ellos dicen: tengo todo. Pero la pregunta del millón, podríamos decir, es: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y dice el Señor: apacienta mis ovejas. Todo hombre de Dios que realmente ama al Señor Jesucristo va a obedecer su mandato y va a alimentar las ovejas.
alimenta mis ovejas. Hermanas, un verdadero pastor, un verdadero líder espiritual se parece a Cristo y va a buscar la manera de parecerse a Cristo. Un verdadero líder espiritual, un verdadero pastor que tiene corazón de pastor, no va a buscar promocionarse, no va a buscar ser halagado él mismo. Por eso que hoy la pregunta, como la dije en un comienzo, ¿la iglesia tiene que arrepentirse? La iglesia está buscando arrepentimiento. Hoy los pastores, los líderes, los creyentes, todos tenemos que arrepentirnos. Y como dice el Señor claramente, has dejado tu primer amor. Comencemos a anhelar amar al Señor, amarlo de una manera suprema, amarlo a Él, tenerlo a Él en ese primer lugar. Hermana amada, una vez más la pregunta sería, ¿amas al Señor? ¿Amas a Jesús? ¿Amas su presencia? ¿Amas su palabra? Señor Jesús, en esta tarde te rindo mi corazón. Adórale al Señor. Adórale con todo tu corazón.